Vale, listos. Ok, bueno, muy buenas noches, estamos en vivo. Es un gusto para nosotros en Good Life Terapia contar con personas expertas en el tema del amor, en el tema de las parejas, en el tema de todas las variables que pueden estar interactuando al momento de entablar una relación de pareja. Y hoy no es la excepción, hoy tenemos al doctor Misael Rojas, que nos estará hablando de los mitos del amor romántico y cómo tienen un efecto en la violencia, por ejemplo, en el surgimiento de este fenómeno. Y hoy me acompaña también el psicólogo José Enrique Martínez Sánchez, el cual me ayudará a llevar la entrevista con el doctor. Ya saben, yo soy Javier Igareda y formamos parte de Good Life Terapia, un espacio de terapia basada en evidencia y pues dispuestos a atender, a escuchar y estamos muy contentos de estar aquí. Me voy a permitir leer la semblanza del doctor Misael Rojas. El doctor Misael Rojas es médico cirujano egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM. Es educador sexual certificado por el Consejo de Calificación Profesional de Educadores Sexuales, psicoterapeuta sexual egresado de la especialidad en psicoterapia sexual integral impartida por los profesionistas en psicoterapia sexual integral, especialista en autoconocimiento, sexualidad y relaciones humanas en terapia de reencuentro, psicoterapeuta, educador sexual y sexólogo clínico, integrante de Caleidoscopia, un espacio de cultura, terapia y salud sexual. Ha participado en la radio, en la televisión, ha impartido cursos a instituciones públicas y privadas. También es docente en diversos niveles académicos y educativos, por ejemplo, a nivel licenciatura, posgrado y pues lo que involucra diplomados, maestrías y doctorados. Para nosotros es un gusto tenerte hoy, Misael. Gracias por la invitación y no sé si Jos tenga algo que comentarnos. Pues, un honor tenerte por acá, Misael, ya conociéndonos desde por ahí que decíamos 5 años, ¿no? Más o menos, sí. Justamente tuve ahí la fortuna de tomar un curso contigo y de ahí, pues, para adelante seguimos coincidiendo en algunos espacios, ¿no? Como o en físico antes, ¿no? Antes de la pandemia. Y qué bueno tenerte por acá, un muy buen tema, a lo que muchos le llaman el mes del amor y la amistad, lo cual creo que ya lo mencionarás, ¿no? En la transmisión, de lo cual a veces llega a ser un mito muy marcado, pero bueno, tenemos bastante tiempo para hablar de eso, Misael, y pues bueno, nuevamente gracias Javier por presentarme. Me sentí raro diciéndote Javier, te digo más Jesús Javier, no es cierto. Javi, muchas Siéntete con la gracias. libertad. Los dos, díganme, me pueden decir Javi. Yo me siento más contento cuando la gente me dice Javi a Javier. No, Jesús Javier Vale. nunca ha ocurrido. Sí, no. Misael, Sonó regaño. Muy bien. sí, Muy bien, Misa, Javi, pues bueno, ya tenemos algunas preguntas, en un ratito más comenzamos, pero bueno, te cedemos la palabra, Misa, y siéntete en tu casa, aquí en Good Life Terapia. Muchísimas gracias por la invitación, Jos. Gracias, Javi, por abrir estos espacios siempre importantes para educar, por lo menos en estos espacios, a la población, a la gente, enseñarle pues algunas cosas que de repente no se hablan o tumbar mitos, tumbar creencias que de repente hacen mucho daño, ¿no? Y esta cuestión como la que vamos a platicar el día de hoy, que es el amor romántico, pues es una gran limitante para relacionarnos adecuadamente entre las personas. Entonces, esperemos que sea una charla amena, esperemos que aprendamos mucho, que nos surjan un montón de dudas para después seguir investigando y bueno, sobre todo divertirnos y disfrutar este espacio, compartiéndolo con las personas que nos están acompañando amablemente desde allá de donde están. sí, claro. También en ese sentido, les decimos a las personas que hagan sus preguntas y aquí las iremos leyendo, sus saludos. Y pues bueno,
Misael, a mí me gustaría comenzar preguntándote qué es la violencia y cuáles son los tipos de violencia que pueden surgir en la relación de pareja. Ok, bueno, hay un concepto que a mí me gusta mucho porque para entender la violencia, porque además es como muy fácil de entender. La violencia es todo aquel acto, es decir, cosa que se hace, o toda aquella omisión, es decir, cosa que no se hace o se deja de hacer, que tiene la finalidad de causarle daño a una persona o a un grupo, ¿no? Entonces, todo lo que hago o todo lo que dejo de hacer con la intención de causarle daño a alguien es violencia. Y entonces de aquí surgen un montón de violencias, no solo la violencia que nos asusta, que es el chipote con sangre de ahí para arriba, ¿no? Que es la violencia como más evidente, la violencia que sale en los periódicos, en los noticiarios. No, hay otro tipo de violencia mucho más sutil, violencias que muchas veces ni siquiera las vemos como violencia por la sutileza que hay y que, bueno, prácticamente todos estos tipos de violencia se ven reflejados en la relación de pareja, como cuáles, por ejemplo, los celos, los reclamos, las bromas hirientes, el chantaje, la manipulación, toda grupo de formas de violencia que a veces ni las personas que son blanco de esta violencia son capaces de identificarlas. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad tan violenta que normalizamos muchas de estas actitudes, que normalizamos muchas de estas vertientes de la violencia y entonces pensamos que es algo normal, pensamos que así son, ¿no? Hay celos en la pareja, bueno, pues es que así son las parejas y entonces debe de haber celos y justificamos, no solo lo permitimos, sino hasta justificamos el que haya presencia de violencia en las relaciones de pareja. Esto evidentemente no trae ninguna cuestión positiva y a mediano, a largo plazo, por supuesto que va a traer muchísimos problemas, tanto físicos, emocionales y sociales, así como relacionales, a la persona y a la relación en sí. ¿No? Y no se diga la violencia que nos asusta, por supuesto. Ya son golpes, insultos, incluso que se llegue a abusos sexuales, a la violación, e incluso quizá el extremo o uno de los extremos más gachos de la violencia, que es el asesinato, ¿no? Y bueno, desafortunadamente en México somos uno de los primeros lugares en violencia de género y en feminicidios, ¿no? Es algo, por supuesto, de lo que no me hace sentirme orgulloso la población de mi país, ¿no? Sí, claro, bueno, en ese sentido, creo que es importante lo que mencionas, Misael, la parte de la normalización, la parte de legitimar la violencia en diferentes escenarios, ¿no? Y uno de esos escenarios, pues claro que es la relación de pareja. No por nada tenemos, por ejemplo, creo que hace unos años crearon el violentómetro, ¿no? Para Así es. visibilizar este tipo de acciones o este fenómeno. Algunas personas creían que, bueno, a lo mejor si me celaba, a lo mejor si tenía estas conductas que donde me podía sentir, si me protegía, a lo mejor pues era porque me quería mucho. Un poco legitimizado por la misma cultura también, a lo mejor por las normas, las creencias, los valores, la cultura, un poco las películas, las canciones que normalizan este tipo de conductas, ¿no? Claro, sí, sin duda, todo esto que acabas de mencionar, más los factores socializantes, ¿no? Que son medios masivos de comunicación, la escuela, la religión, la política, los gobiernos, es decir, eh, todo donde nos movemos como personas viene enmarcado de estas creencias, de este conjunto de creencias que es el amor romántico, por ejemplo. Amor romántico se oye como bien chido, ¿no? Como, pues es romántico, hay que amarnos y cuestiones así. Sin embargo, le debemos al feminismo
que nuestras compañeras feministas empezaron a cuestionar qué onda con esos aprendizajes de cómo debemos de mostrar nuestro amor, de mostrarnos ante nuestras relaciones y cómo debemos o no de modular esas expresiones en cuanto a nuestros sentimientos, ¿no? Entonces empezaron a cuestionar fuertemente todas estas ideas que como bien lo dices, nos enseñan desde las películas, los libros, las series, las caricaturas, ¿no? Desde pequeños y pequeñas, y entonces prácticamente desde que nacemos nos están bombardeando con estas ideas del amor romántico, en la que es, ya decía yo, un conjunto de creencias que nos lleva a determinar cómo nos debemos de relacionar con otras personas, específicamente hablando de relaciones amorosas, y lo que debemos aguantar, lo que debemos permitir, cómo debemos actuar a pesar de que muchas de esas cuestiones no nos vaya bien, ¿no? En una de ellas lo acabas de mencionar, los celos, ¿no? Pensamos con todas estas adiestramientos, como yo le llamo, más que educación son formas de adiestrarnos, que si no me cela, no me ama, o que si me cela, me ama, cuando los celos son evidentemente una cuestión de violencia y que lo romantizamos, lo justificamos y hasta lo defendemos, ¿no? En aras del supuesto amor, cuando pues el pobrecito del amor no tiene nada que ver en estos asuntos. Es más bien esos aprendizajes que tenemos en cómo manifestamos y seguimos replicando cuestiones de violencia hacia otras parejas, específicamente con las que nos relacionamos de manera afectiva. Claro, y ahí Isa, ya empiezas a hablar de cómo hay cosas que pueden pasar desapercibidas que hoy en día a lo mejor ya empiezan a ser más evidentes. No es que tal vez no existieran, sino más bien se hace más mención de ello, ¿no? Y justamente aquí tenemos una pregunta que va relacionada, ya entrando en esta relación de la violencia y el amor romántico, ¿no? ¿Cuáles son los principales mitos románticos que aprendemos y donde puede surgir precisamente la violencia? ¿Tú cuáles dirías? Okay. Sí, mira, uno de esos es los celos, ¿no? Ya lo platicamos un poquito. Sí, Otra cuestión es muy importante es que el amor todo lo puede, ¿no? En esta cuestión del amor romántico, una idea, un mito, es que el amor todo lo puede. Y el todo lo puede es en varias vertientes. Una es, si yo me enamoro de una persona que es conflictiva en algunas esferas de su vida, pensemos que sea mujeriego o hombreriega, sería el sinónimo en las mujeres, ¿no? O dependiendo la orientación sexual de cada quien, o que sea alcohólico, o que tenga alguna adicción, o pensar que el amor todo lo puede y entonces a partir de que yo le ame y esta persona me ame a mí, va a cambiar, ¿no? Como si fuera un arte de magia, como si el amor tuviera ese sesgo mágico para cambiar a la otra persona y la bronca es que lo creemos y actuamos en consecuencia, ¿no? Eso en cuanto al amor todo lo puede, esa es una vertiente. Otra es, como el amor todo lo puede, entonces soy capaz de aguantar un montón de cosas, incluso sufrimiento, incluso violencia, incluso maltratos, en aras del amor. Como te amo, soy capaz de aguantar todo eso, ¿no? Y lo decías hace ratito, antes no es que no existiera, lo que pasa es que se justificaba quizá todavía más. Pienso en relaciones de pareja, ¿no? En nuestros abuelitos, nuestros bisabuelitos, que duraron 50, 60, 70 años casados y todos en la familia los admiramos, pero tienen 30 años que no duermen juntos, que ni se pelan, ni se hablan, pero justificamos, ay, es que se amaron toda la vida. No es cierto. Quedaron juntos por creer que el amor todo lo podía, porque pensaron que debían de morir juntos, ¿no? Que debían de amarse para siempre, cuando a lo mejor el amor se murió desde hace muchísimo tiempo, pero se aguantaron. Y entonces esa cuestión de me aguanto por el amor, pues es una situación que sí nos pone mucho en riesgo, tanto a hombres como a mujeres, de sufrir violencia. Solo que en esta cuestión de los mitos del amor romántico, a quien más se pone en riesgo
son a las mujeres, ¿no? Estas cuestiones de que vivimos en una sociedad patriarcal en la que definitivamente los varones con este pensamiento machista, este pensamiento patriarcal, estamos por encima de las mujeres y entonces debemos de someterlas, debemos de educarlas, debemos de enseñarles, debemos de tenerlas a raya, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, el capitalismo ha ayudado un poquito mucho a todo esto, ¿no? Desde que se inventó la propiedad privada, en el sentido de que para asegurar que mis posesiones realmente le queden a mis hijos, que son mis hijos, ¿no? Genéticamente hablando, entonces inventamos la monogamia, inventamos el que la fidelidad en cuanto a las relaciones sexuales, y de ahí inventamos muchos tipos de violencia hacia la sexualidad de las mujeres, incluso antes de que quizá pudieran tener alguna pareja, ¿no? Y entonces inventamos el mito de la virginidad, el mito de la pureza hasta el matrimonio, y es una sarta de cosas bastante tétricas que les vamos aventando a las mujeres y desafortunadamente, como ya decía hace rato, constantemente están recibiendo este tipo de información por todos lados, terminan por creerlo, terminan por asimilarlo, aunque su cuerpo les diga esto no está bien, terminan por llevar a cabo todas esas acciones y bueno, ponerse en riesgo, y los datos en cuanto a violencia de género y feminicidios en México, pues nos dicen que efectivamente pues las mujeres se aguantaron un montón de cosas hasta terminar desafortunadamente algunas de ellas en la muerte. Pues bueno, este panorama es, es un trabajo que ya han venido trabajando las feministas, por ejemplo, comenzar a cuestionar estas cosas. En ese sentido, que nosotros como hombres comencemos también a cuestionarnos este tipo de mitos y creencias también son importantes, porque de alguna forma, de muchas formas, perdón, son peligrosos. Entonces, yo creo que una de las preguntas que podría continuar es, ¿por qué son peligrosos estos mitos? Ya, por ejemplo, muchas personas nos dijeron, el amor todo lo puede también, si no me cela no me quiere, si me pega es porque me quiere, ¿no? A lo mejor, sí, ay, sí, me hizo la ley del hielo, ¿no? Pues qué bonito, ¿no? Sí, claro. Me está ignorando, seguramente debí de haber hecho algo mal, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues bueno, las chicas y los chicos, los hombres y las mujeres comienzan a cuestionarse estos mitos. Hay personas que todavía estamos despertando de esos mitos. ¿Por qué sería peligroso seguir por esa senda de estas creencias? Precisamente por lo que estábamos platicando, los mitos son propiciadores de relaciones desiguales, de relaciones en donde cabe fácilmente el maltrato, de relaciones en donde el uso y el abuso del poder de un género al otro o de una persona a la otra, porque también hay chicas que violentan a los chicos, la proporción es inmensamente mayor de hombres que violentan a las mujeres, pero finalmente cuando entramos a una relación de poder, que es yo creo que soy mejor que tú en algún ámbito, ¿no? Y entonces no es que realmente sea mejor que tú, es que lo creo. Ese es cuando empezamos una relación de poder. Y entonces voy a hacer todo lo necesario por evidenciar que ciertamente soy mejor que tú. La bronca es que, o una de las tantas broncas en este asunto, es que una relación de poder es una relación bastante dinámica, porque ahorita estoy acá arriba, pero al rato voy a estar abajo. Y entonces es una suerte, por eso es relación de poder, a ver quién puede más, quién puede fastidiar más al otro, y necesariamente una relación de poder causada por estas creencias del mito del amor romántico va a desembocar en una relación de violencia. Entonces, por eso es peligrosísimo el que nosotros estemos facilitando con nuestra actitud y con nuestra permisividad hacia todas estas formas de violencia, lo que estamos haciendo es ponernos en riesgo de cada vez violentarnos más, porque una relación de violencia
una de las características que tiene la violencia es que siempre va aumentando en frecuencia e intensidad, ¿no? Las mujeres que asesinan sus parejas sentimentales no empezaron asesinándolas, empezaron burlándose, empezaron limitándolas de cómo se vestían, empezaron a juzgarles, así empezaron, ¿no? La violencia fue escalando hasta que se llegó a esos extremos bastante lastimosos. Pues entonces, si nosotros entramos a una dinámica de poder y necesariamente a una relación de violencia, pues nos ponemos en riesgo todos y todas. Entonces, los mitos del amor romántico es lo que favorecen. No favorecen realmente el amor. Nada de lo que tiene que ver con el amor romántico es amor, ¿no? Son mitos, son falsas creencias de que sí son amor. No, nada de esto es amor. El creer, por ejemplo, otro mito es el de la media naranja, ¿no? Ya sabes, ¿no? Tú mi complemento, mi media naranja, yo te quiero, ¿no? Bueno, no, eso no es así. Somos seres completos. Somos seres que tenemos muchas capacidades y muchas potencialidades, pero ante el hecho de creer que soy la mitad de algo, ya yo mismo me estoy bloqueando, me estoy limitando para explorar todas esas capacidades y potencialidades, esperando que el príncipe azul o que la princesa hermosa encontrarnos en algún momento, ¿no? Y entonces el estar esperando casi por designio de alguna deidad, el que mi pareja por ahí anda, pero todavía no la encuentro, también me pone en riesgo de quizá estar en una de esas buscando en lugares equivocados, ¿no? O la otra posibilidad es, a lo mejor me llevo bien con alguna persona, pero como pues siempre vamos a tener discordancias, siempre vamos a tener desacuerdos, entonces valoro más esos desacuerdos y una relación que pudo haber sido maravillosa y en esos desacuerdos negociarlos y llegar a acuerdos, terminó una relación pensando que al encontrar mi media naranja todo va a ser miel sobre hojuelas, con la media naranja que ya nos vamos a completar no va a haber ningún tipo de problemas y nos vamos a llevar maravillosamente bien en la vida, y eso por supuesto las historias de vida de todos nosotros y todas nosotras que vivimos en este planeta no lo dicen así. No hay una relación que se lleve a todo dar 100% todo el tiempo. Ok, bueno, eso es interesante. Ya hay personas que, por ejemplo, ya hay hombres que comienzan a cuestionarse todas estas cosas, y mujeres obviamente también, que comienzan a cuestionarse todos estos aprendizajes. Y algunos, no sé, me puedo incluir, hay algunas cosas que todavía a mí me generan como cierto miedo en cuanto a mi propia relación de pareja, ¿no? ¿Qué tanto puedo estar cayendo en algunas cosas? ¿Qué tanto el poder, que a veces no lo podemos identificar, quiero que hagas lo que yo quiero, ¿no? Puede estar dañando mi relación de pareja. O sea, es difícil porque nos hemos aprendido varias cosas, pero creo que en ese sentido, ya lo decían hace algunos años otras personas, lo puedes desaprender. Así como lo aprendiste, puedes aprender, bueno, no desaprender, puedes aprender otras conductas que puedan ser deseables para tu relación, una relación donde la pareja establezca sus propias reglas y lleguen a acuerdos, etcétera. Sí, aquí uno de los problemas, Javi, hijos, es que las mujeres empezaron a cuestionar si esto de lo que les han enseñado a ser mujer está bien desde finales del siglo XVIII, ¿no? Que son como los inicios del feminismo. Últimamente ya hay muchas más mujeres conscientes de esta cuestión, pero los hombres apenas tenemos ni 50 años preguntándonos o cuestionándonos si lo que nos han enseñado a cómo debemos de ser hombres nos va bien o no, ¿no? Entonces, por tiempo, simplemente por tiempo, nos llevan un montón de avanzada las mujeres en estas cuestiones, ¿no? Entonces, por supuesto, cuando yo ubico que algo de lo que estoy escuchando o de revisarme cómo yo estoy replicando estos roles de género
cómo yo estoy replicando estos mitos del amor romántico, cómo yo estoy replicando este abuso de poder, estas relaciones de violencia, y siento alguna incomodidad, pues a lo mejor, como dice la frase, lo que me choca, me checa, ¿no? Algo tengo que revisar en mí porque algo está pasando con eso que estoy escuchando, con eso que estoy viendo. No de gratis, los movimientos feministas que han existido a lo largo de la historia y últimamente que ha habido más marchas, por ejemplo en México, en la Ciudad de México, de nuestras compañeras feministas exigiendo la no violencia y eso, como vemos de repente la reacción social, no solo de varones, sino también de mujeres, la reacción social hacia estas mujeres que lo que están exigiendo es un alto a la violencia y lo que reciben es más violencia, ¿no? Entonces, por supuesto que nos mueven fibras, por supuesto que nos mueven privilegios, que a los hombres nos cuesta mucho trabajo cuestionarnos estos privilegios en cuanto a los roles de género que tenemos. Es más fácil quedarnos en esa zona de confort, por llamarle de alguna manera, que realmente cuestionarnos y movilizarnos para otros destinos, ¿no? Entonces sí, los varones tenemos muchísima chamba al respecto para romper esta cuestión de los roles de género, para romper estos mitos del amor romántico y por tanto dejar de violentar. Claro, y ahí bien lo mencionabas, ¿no? Son 50 años versus 200 y algo, ¿no? O 300 que las feministas, todo esto ha ido trabajando desde ese tiempo. Y Y 50 años fui generoso, ¿eh? A lo mejor es muchísimo menos. sí, sí es mucho menos y pues bueno, hay mucho por qué trabajar ahí. Eh, ya tenemos algunas preguntas, igual para quienes nos estén viendo, los invitamos a hacer más preguntas, a involucrarse aquí en el live. Gracias a todas las que nos ven, todas las personas que nos están viendo. Tenemos una pregunta interesante, podría sonar un poco obvia, no la quiero obviar, pero tal cual así la hicieron, es ¿hasta qué punto es aceptable la violencia? ¿No? Hablando en este caso de la violencia en la pareja, ¿hasta qué punto es aceptable la violencia? Ok, bueno, la respuesta rápida es ningún tipo de violencia es aceptable, ¿no? Hay que ir más allá, porque entonces, si yo me estoy preguntando hasta qué punto es aceptable la violencia, es hasta qué punto soy capaz de permitir que otra persona me violente. Y por tanto, hasta qué punto soy capaz de yo ponerme en charola de plata para que me violenten. Y no solo eso, hasta qué punto soy capaz de ser violento con la otra persona, ¿no? Y entonces son reflexiones que nos llevan a cuestionarnos fuertemente esto de hasta dónde puedo permitir la violencia. La respuesta es no, la violencia no se debe de permitir en ningún grado, bajo ningún término, ¿no? Pero lo rutinario, lo cotidiano, nos muestran que muchas personas sí son capaces de soportar varias formas de violencia y todo sin duda mucho tiene que ver todos estos pensamientos que del amor romántico nos dicen, ¿no? Yo me acuerdo que mi abuela paterna decía una frase, pues bien pesada, ¿no? Que decía, cuando veía que una de las mujeres del grupo social, ¿no? Sus nietas, sus cuñadas, sus nueras, etcétera, etcétera, se quejaban de su marido, decían, ay, es tu cruz y la tienes que cargar. Sopas, ¿no? O sea, no importa lo que tenga el güey, tú debes de aguantar por el amor y anteponía y porque así lo quiere Dios, ¿no? Entonces, híjole, son frases bien pesadas y bueno, ya no, en algún momento les platicaré la historia de violencia que vivió mi abuela durante toda su vida de casada, ¿no? Entonces, pero fue eso, el estar creyendo fehacientemente en estas ideas, en estas creencias, hacerlas mías, replicarlas, pues siempre me va a poner en esa cuestión. Entonces, cuestionémonos qué tanto primero violentamos a la otra persona, porque de ahí parte, casi siempre se relaciona mucho la violencia que permito es la violencia que ejerzo. Quizá no de la misma manera, quizá no en la misma intensidad, ni en el mismo tiempo, pero de que me la pagas, ¿no? Entonces, hay que cuestionarnos qué es lo que estamos haciendo para seguir replicando estas violencias.
Muchísimas gracias, Misael. Hay algunas preguntas y saludos de las personas. Dice Elisa Moreira, gracias por la invitación. Gracias a ti, Elisa, por estar. Luna Limón dice buenas noches. Verónica Aquino dice también buenas noches. Verónica Aquino también decía la ley del hielo, ¿no? Cómo es uno Así es. de estas formas de violentar también a tu pareja. Dice la morra del nombre raro, así se llama en Facebook. Saludos, es interesante ver a hombres hablando del tema. Hace falta que se involucren en esos cuestionamientos, que en el feminismo las mujeres ya hemos trabajado, lo que hemos estado platicando. Saludos, la morra del nombre raro. Diana Max dice, perpetuamos la misma dinámica si lo seguimos transmitiendo a las jóvenes generaciones. Y bueno, es genial hacer reflexionar a los jóvenes próximos a emparejarse y a nosotros mismos en nuestra relación de pareja. Gracias, Diana Max, por estar al pendiente. Y la siguiente pregunta, Misael, gira en torno a esto. ¿A qué edad? Bueno, sabemos que estos mitos son aprendidos, pero seguramente habrá alguna etapa en nuestra vida donde es más peligroso o donde pueden presentarse más estos mitos y a lo mejor cómo podemos intervenir para que estos mitos dejen de presentarse. Ok. Sin duda, cuando aparece el lenguaje y la socialización en las personas, es decir, estamos hablando 3, 4, 5, 6 años, es decir, en la etapa preescolar, sin duda, como algunas personas dicen, los chavitos y las chavitas son esponjitas que absorben todo lo que les enseñamos, ¿no? Entonces, bajo esa analogía, por supuesto que si les enseñamos desde los cuentos, ¿no? Y los cuentos de Disney, en el que es la princesa salvada por el príncipe, y entonces es la pobrecita inútil que no sabe hacer nada hasta que llegue el hombre, y entonces él le resuelva la vida, y todas estas cuestiones, y que incluso todavía muchas escuelas aluden a este tipo de cuentos para educar en algunos supuestos valores. Por supuesto que ahí es cuando empezamos a educar, es cuando les empezamos a dar estos mensajes de esto es lo que debes de permitir, esto es lo que no se vale, esto es lo que sí te tienes que aguantar, y cómo después en el desarrollo de chicos y chicas, al tener más relación con otros medios de comunicación, internet, cine, radio, televisión, películas, series, etcétera, etcétera, es un reforzamiento constante de todos estos mitos, ¿no? De hecho, si nosotros nos ponemos a evaluar cualquier película, cualquier serie, vamos a encontrar algunos de estos mitos del amor romántico. Vamos a encontrar varias consignas que nos dicen cómo debemos de comportarnos los hombres y las mujeres. ¿Sale? Entonces, casi desde siempre nos están educando al respecto, ¿no? ¿Y cómo intervenir? Yo creo que una manera adecuada de empezar a hacerlo es cuestionando los roles que nos dicen esos cuentos, ¿no? Oye, ¿tú cómo ves que tal princesa tuvo que esperar a que el príncipe tuviera que resolver esto? ¿Tú cómo lo ves? Tú como niño, desde tu visión infantil que tienes, ¿cómo ves que esta persona tuvo que esperar a que otra resolviera su problemática? Entonces, los chavitos, por supuesto que tendrán ideas, y desde el empezar a cuestionar todas estas creencias que les está imponiendo la sociedad, por supuesto que vamos a lograr que por lo menos, como yo digo, estén carburando ideas de manera diferente, y sin duda puede ser una forma preventiva de que no caigan en estos mitos, ¿no? La verdad es que es algo muy difícil, no es tan fácil. Si todo el tiempo y por todos lados nos están bombardeando de todos estos mitos, de todas estas creencias, combatirlos no viene a ser una tarea sencilla, pero ¿quién dijo que tenía que ser sencillo este asunto, ¿no? Y el chiste es entrarle, el chiste es cuestionar todas estas ideas, enseñarle a niños y niñas a cuestionar todas estas ideas, todos estos roles de género impuestos, y seguramente serán generaciones que vayan cambiando poco a poco todas estas formas de relacionarnos entre hombres y mujeres, entre hombres y hombres, entre mujeres y mujeres. Muy interesante lo que nos comentas, Misael. Creo que
Los ejemplos que nos pone son bastante prácticos, ¿no? Porque habla en cuanto a que no necesariamente esto nada más nos compete a los adultos, sino también en la infancia es algo importante de fomentar, ¿no? El cómo cuestionar estos mitos, como los que mencionabas del amor romántico. Y justamente aquí tenemos un comentario de Marco Antonio Laguna, nos dice, es difícil hablar del amor sin algún adjetivo, pero ¿qué adjetivo pudiéramos ponerle al amor? Al hablar de amor romántico ya no es un valor neutral. ¿Qué adjetivo puede sustituirlo sin tener que usar otros con valor meramente positivo? Ejemplo, amor sano, amor bueno. No sé, me brincó ahí a lo mejor algo como amor funcional, Misael. ¿Tú qué dirías? Algo de Eh, eso. Hay varias propuestas, ¿no? Una es el amor sano, como decía el compañero, amor maduro, el amor funcional, como tú lo dices. Yo me pongo a cuestionarme, ¿necesitamos un adjetivo calificativo para el amor? ¿O solo el amor real es suficiente? ¿No? Como que ¿para qué le buscamos? Pues, ¿no? Esa es una reflexión que yo hago y entendiendo que el amor es ese sentimiento que percibimos por otra persona, pero que no solo se queda en un sentimiento, sino que se debe de llevar a cabo en acciones, el procurar o hacer lo necesario para procurar el bienestar de la otra persona, para cuidarle, para apoyarle, para generar entre nosotros un vínculo de compañía, de camaradería, de complicidad, para generar estos puentes de comunicación asertivos entre nosotros, para generar esta red de apoyo mutuo, para generar esta entrega, no entrega como mercancía de pertenencia como objeto, sino de verdad me entrego a la otra persona para que nos vaya bien a los dos, y entonces llevarlo a cabo en práctica esto que digo que es amor, ¿no? Hay propuestas variadas de cómo deberíamos de llamar al amor. Yo creo que desde mi punto muy personal de vista, pues el amor es amor y no necesita más adjetivos calificativos que simplemente el amor, pues. Pero es mi punto de vista. Habrá compañeros, habrá autores que tengan su propuesta y está chido, así que cada quien que utilice la palabra y el adjetivo que le venga bien, pero que trabaje en aras del verdadero amor, pues. Ok, gracias, Misael. En ese sentido, hay un comentario que dice, ¿qué si es amor? ¿Es subjetivo? Bueno, creo que va un tanto permeado por lo que mencionas. Yo creo que el amor, bueno, nosotros podemos generar nuestra propia definición de amor, siempre y cuando, pues, veamos en esa definición de amor o en esas conductas amorosas, este, procurar que estén fuera o lejos de la violencia, del poder o de este lado oscuro de la relación de pareja. Hace algunas semanas tuvimos a una doctora que es experta, la doctora Sofía Rivera Aragón, en el lado oscuro de la pareja, el poder, los celos, la infidelidad. Ya también hace 8 días teníamos al doctor Rolando Díaz Lobin que nos hablaba de si en el amor aparece la depresión, la ansiedad, el estrés y cosas así, pues bueno, es que algo está mal, algo está fallando. Y obviamente creo y podemos sumarle, si a la relación de pareja, todo lo mencionamos, también le aparece la violencia, pues creo que eso está muy alejado de lo que pudiera ser el amor, ¿no? Claro, definitivamente definir, conceptualizar el amor es una de las cosas más complicadas que se haya cualquier rama que tenga que ver con las humanidades, ¿no? La filosofía, la psicología, las relaciones humanas, o sea, definir qué es el amor es algo bien complicado, ¿no? Mucho, muy complicado, porque como decía la persona que comentaba, es algo muy subjetivo. Yo siento el amor que siento, y además el amor que siento por diferentes personas es diferente, ¿no? Entonces, ¿cómo conceptualizar en una sola casilla algo que siento de manera diferente por diversas personas? Es bien complicado, pues, ¿no? Encasillar el amor en un solo concepto es muy difícil. Pero lo que sí podemos hacer, y tú bien lo decías, es llevarlo a la práctica, llevarlo a acciones
y que estén alejadas esas acciones de la violencia, del abuso de poder, del maltrato, y que estén acercadas esas acciones a lo que yo decía hace ratito, a procurar el bienestar del otro, a procurar mi propio bienestar, porque no hemos hablado del amor propio, por ejemplo, ¿no? Pero una persona que tiene deficiencias en amarse a sí mismo, por supuesto va a tener deficiencias en amar a los demás, sin duda alguna, ¿no? Yo no puedo dar lo que no tengo, ¿sale? Si yo no tengo 1,000 pesos y tú me pides 1,000 pesos, no te los puedo dar. ¿De dónde? ¿No? Entonces, si yo no tengo amor propio, va a ser harto difícil que yo pueda procurarle amor a otras personas, aunque tenga la mejor intención del mundo. ¿Por qué? Porque aunque sienta que te ame, no voy a poder demostrarlo, ¿no? Aunque yo sienta que tengo ese afecto por ti, yo no sé cómo manifestármelo a mí y por tanto me va a ser muy difícil manifestártelo a ti, insisto, aunque tenga muy buena voluntad de hacerlo, ¿no? Entonces, trabajar en mi amor propio y al mismo tiempo trabajar en las acciones que te procuren bienestar, que te procuren cuidado, que te procuren el hacerte sentir a gusto y que entonces las dos personas involucradas en esta relación, o las tres o las cuatro por aquello del poliamor, que nos estemos disfrutando las personas que estemos en esa relación, creo que más allá de una definición, necesitamos llevar esto a las acciones. Sí, claro. Y en ese sentido, una persona, Luna Limón, dice, el amor es el sentimiento de placer, cuidado, acompañamiento. También menciona, no tendría por qué agregarse una etiqueta de romántico, solo es amor desde el propio y cómo puedo compartirlo con otra persona, ¿no? Creo que Así es. es atinado, bastante atinado bueno, yo comparto mucho lo que Luna Limón menciona. Y Carlos Aracén dice, la violencia se permite desde la dependencia que uno genera hacia una relación. La violencia se permite desde la dependencia que uno genera hacia una relación. Pues no sé, no sé qué es la dependencia, ¿no? O cómo se entiende la dependencia en esa pregunta. Claro, a lo mejor, por lo que yo pudiera entender, pudiera estar hablando de aquel término que de repente se utiliza como codependencia, ¿no? El que mi bienestar depende de lo que diga o haga la otra persona, ¿no? Se me hace, a lo mejor por ahí va el asunto, Sí, y sí, sí. sin duda, el poner mi centro de valoración personal, ¿no? Que es cómo me valoro, desde dónde me quiero, qué hago para bien cuidarme. Si ese centro de valoración personal lo pongo en cualquier otra persona, por supuesto que voy a estar en riesgo y por supuesto que va a ser muchísimo más fácil ponerme en una situación en la que permita maltratos, abusos, violencia, ¿no? Entonces, es lo que alcanzo a entender de lo que participa esta persona y bueno, esperemos que por ahí haya sido su comentario y haya explicado un Sí, poquito al respecto. sí y si no, estamos abiertos a que nos digas, no, por ahí no iba. Sí, por supuesto, sí, por supuesto. Claro. Este, también tenemos otros comentarios en otro canal que tenemos de la red Facilitando Cambios. Judith BG, saludos, dice si te pegas porque te quiere. Rocío Rojas Hernández dice, las personas que están siendo violentadas siempre se dan cuenta de esa violencia y no saben cómo salir o ignoran la violencia y por eso no salen de la relación violenta. Yo creo que uno de los puntos importantes cuando te das cuenta que hay violencia, yo creo que también allá hay poder, ¿no? Y puede surgir la violencia patrimonial o económica, por ejemplo. ¿Cierto? Entonces, personas que no tienen recursos para salir sin esa pareja, ¿no? O sea, si esa pareja le condiciona el dinero, etcétera, pues es muy difícil que o ellos se puedan dar cuenta que pueden salir de esa relación y ese se quedan ahí y pues bueno, vienen la violencia, las peleas, ponerse felices otra vez y bueno, comienza esta cadena, ¿no? Pero les cuesta mucho trabajo porque a lo mejor no tienen los medios para salirse de esa relación, ¿no? Así es. Y en algunos momentos de verdad no identifican la violencia como tal.
aunque en su cuerpo sí se den cuenta que algo no está bien. Siempre que yo recibo maltrato, violencia, en mi cuerpo algo me dice, ay, aquí no está chido algo, ¿no? Pero como las burlas, el chantaje, los celos, yo los tengo codificados de otra manera que no es como violencia, sino, si es celos, entonces quiere decir que me ama, pues imagínate desvincularme de eso, ¿no? Es meramente difícil desvincularme de mi creencia del amor, ¿no? Entonces, si esta persona me cela, aunque realmente es una violencia, yo lo vivo como amor. Entonces, ¿cómo me voy a quejar del amor que me tiene la otra persona? Son mecanismos psicológicos que nos creamos bien complicados y que de repente nos cuesta mucho trabajo y primero identificarlos, porque muchas veces sí no identificamos a la violencia como tal, y luego separarnos de esas formas de relaciones violentas, pues es todavía más complicado por lo que tú decías, mucha gente no tiene los mecanismos, no tiene las herramientas necesarias para desvincularse de ese tipo de relaciones, porque además son relaciones que van empezando de a poquito, se va forjando cada vez más el vínculo, se va creando cada vez más intensa la violencia, y entonces llega el momento en que ya estoy bien atorado o bien atorada y ya no sé muchas veces ni para dónde irme, ¿no? Entonces sí, no es tan fácil. A veces no es tan Sí, fácil. Aunque desde afuera sí pueda ser evidente, desde adentro de la relación puede no ser tan fácil. claro, no todas las personas están en la misma situación, ¿no? No todos tienen la misma oportunidad y justamente nos plantean una pregunta muy interesante, Misael, que es cómo crear o encontrar una red de apoyo para salir de esa situación, para salir de una situación de violencia. Sé que puede ser muy compleja la pregunta, pero ¿hay algunos puntos básicos? Tú qué nos dirías? Sí, cuando una persona ha sido aislada de su entorno, ¿no? Por una persona violenta, por supuesto que le va a costar un montón de trabajo llevar a cabo esas redes de apoyo. Sin embargo, por supuesto que se puede hacer. Y muchas veces tiene que ver con el hacerle caso, para empezar, a lo que le está mostrando su cuerpo. El cuerpo es tan sabio que siempre nos va a decir cuando algo no está marchando bien. ¿Cómo nos lo va a decir? Con sensaciones desagradables, con sensaciones molestas, con situaciones en las que no hay agrado, hay más bien desagrado. Entonces, ese es el momento en que tengo que prender un foquito rojo para atender lo que mi cuerpo me está diciendo. Porque si mi cuerpo no se siente a gusto, que mi cuerpo soy yo, evidentemente, no me siento a gusto con lo que está pasando, es que hay algo que tengo que hacer. Algo no está bien con eso que estoy viviendo. Y entonces, quizá una de las primeras cosas sería buscar ayuda y puede ser con las personas cercanas que tenemos, ¿no? Quizá la comadre, la amiga, la hermana, oye, te quiero platicar tal cosa, ¿no? O sea, informar de lo que me está pasando, porque el empezar a crear esa red de apoyo con los familiares, con los amigos, después quizá ellos me puedan orientar a buscar ayuda profesional, ayuda jurídica, ayuda en instituciones, y entonces se va acrecentando mi red de apoyo. Por supuesto que va a ser más fácil el que yo me pueda desvincular de esa relación de violencia. Pero si no soy capaz siquiera de hablar de lo que me pasa, de hablar de lo que siento, pues esa red de apoyo prácticamente va a ser inexistente. Entonces, la clave es empezar a hablar de lo que siento y de lo que me pasa, ¿no? Algo, por cierto, a veces muy difícil, por supuesto. En ese Sí, sentido, justamente, creo que sí, creo que No íbamos se a decir amontonen algo uno por similar, uno, no se Javi, amontonen. ¿no? En cuanto a la doble victimización o revictimización, me imagino que iba por ahí lo que ibas a mencionar, amigo, ¿no? sí, yo creo que es bien difícil también poniéndome, bueno, es difícil para los hombres a veces darnos cuenta que también nosotros podemos estar en una relación violenta y también nos han educado a aguantar, ¿no? Y también, bueno, a las mujeres obviamente muchísimo más. Y a los hombres también nos han educado para aguantar y mantenernos en esas relaciones que nos pueden generar daño, ¿no? Creo que es importante también mencionarle a los hombres que, bueno,
si tú estás dándote cuenta que eso está ocurriendo en tu relación de pareja, pues hay que pedir ayuda, hay que salir de ahí, ¿no? Sí, sí, sin duda, la sociedad nos enseña desde los roles de género, desde esta masculinidad hegemónica, entiéndase machismo, eh, eh, que una de las características de la masculinidad es aguantar, ¿no? Y aguantar es aguantar todo, aguantar trancazos, aguantar burlas, aguantar violencia, aguantar, ¿no? ¿Por qué? Porque se supone desde esta perspectiva que entre más aguanto soy más fuerte, ¿no? Y que entonces, si no aguanto, no soy fuerte, soy débil. Y entonces, una característica de lo masculino es ser fuerte y la contraparte femenina es ser débil. Entonces, esta sociedad nos ha enseñado dos cosas en cuestión del machismo. Una, que los varones constantemente debemos de estar compitiendo con otros varones para ver quién es más, quién es mejor. Y la otra, estar cuidándonos constantemente de no parecernos a las mujeres. Entonces es una chamba bien pesada, bien difícil, porque definitivamente, por ejemplo, desde los sentimientos, a los varones no se nos permite socialmente expresar la tristeza y el miedo, porque somos cobardes, porque somos maricas, porque somos chillones, porque... Y entonces, esas son características socialmente ajustadas a las mujeres. Y entonces, como yo no me quiero parecer a las mujeres, porque además no quiero ser menos hombre que los demás, entonces aguanto incluso esos sentimientos. No los dejo de sentir. Los sentimientos los sentimos todos y todas. Lo que hago es no manifestarlos de maneras adecuadas, ¿no? Y entonces, ¿qué hago? Los enmascaro, me los guardo, me los quedo. Y entonces, incluso una frase, en la mañana estaba dando una charla a una secundaria, bueno, a los maestros de una secundaria, en la que varios de ellos empezaron a llorar porque el trabajo que hicieron hoy en su trabajo que hacen cada mes, era ver cómo estaban emocionalmente con la pandemia, ¿no? Y entonces varios empezaron a llorar, varios y varias empezaron a llorar, a manifestar su tristeza, su enojo, su hartazgo, etcétera, etcétera. Y varios de ellos decían, perdón si lloro, pero me voy a quebrar. Y yo decía, sopas, o sea, ¿en qué momento primero tengo que pedir perdón por manifestar quién soy y por manifestar lo que siento? ¿De dónde tengo que pedirle perdón a las demás personas? Y segundo, ¿quién me dice que mostrar miedo y tristeza es romperme, es quebrarme? ¿No? Si yo veo algo que se quiebra, ¿cuál es lo primero que pienso? Ya no funciona, ya no sirve, ya hay que desecharlo. Ahora esto lo llevamos, ay, lloro y entonces me quiebro. Híjole, las relaciones ahí entre los conceptos que de repente utilizamos no me parecen muy adecuados, ¿no? No, al contrario, el llorar, el manifestar tristeza, enojo, miedo, tiene que ver con cómo somos los seres humanos. Son sentimientos básicos, sentimientos que todos tenemos y que entonces los varones necesitamos aprender o más bien recuperar la capacidad que tenemos de cómo manifestar estos sentimientos que ni nos van a hacer más hombres ni menos hombres, ni nos va a hacer que nos parezcamos a las mujeres. Simplemente son parte de nosotros, son sentimientos que además, si los expresamos, es muy benéfico a la expresión de estos sentimientos, ¿no? Porque además encontramos necesidades, encontramos soluciones, encontramos respuestas. Y si no lo hacemos, nos estamos generando mucha tensión en el cuerpo, nos estamos generando muchas situaciones de malestares y que en algún momento, en una de esas, nos podemos causar, solo por no manifestar sentimientos, a veces hasta enfermedades, ¿no? Entonces, es muy peligroso eso que hacemos los varones. Hay que romper con esas ideologías, con esas creencias de lo que nos han enseñado a ser hombres y hay que reconstruirnos, como decías, desaprender y aprender nuevas cosas para, pues para generarnos el mejor autocuidado, el mayor bienestar que podamos en esto que se llama vida, ¿no? Y es una chamba de todos los días, ¿no? Así es, gracias, Misael. Creo que nos quedamos reflexionando bastante
Hay algunos otros comentarios, por ejemplo, Luna Limón dice, somos educados y educadas a mostrar el cariño, el amor, el afecto, atendiendo a la otra persona, a hacer lo necesario para que esté bien, aunque eso implique abandonarse, no cuidarse, es necesario aprender el autocuidado, el amor propio para poder relacionarnos amorosamente. Yo concuerdo con este comentario, hay que Totalmente. cuidarnos uno. Primero hay Así que es. aprender a cuidarnos antes de cuidar a otro. Dice Rubén Cervantes, dice que me quiere mucho, yo también te quiero mucho, hermano. Gracias por estar acá. Te abrazo desde acá. Rocío Rojas, muchas gracias por su respuesta y por el tema súper interesante. Y Dosis Marino dice, ¿cuáles serían alternativas para hombres que reciben violencia de otros hombres o mujeres? Bastante interesante la pregunta. ¿Cuáles serían las alternativas? Primero, identificar cómo me estoy sintiendo con esta violencia, con la violencia que recibo. No entiendo muy bien a qué se refiere con qué alternativas. Voy a ver si nos dice más o menos a qué se refiere. Yo voy a tratar de suponer lo que está diciendo o contestar desde lo que entendí. Las mejores alternativas o las mejores propuestas que podemos hacer es no negar que los varones también somos víctimas a veces de la violencia, ¿no? Y institucionalmente, socialmente, el que un varón diga que está siendo violentado vuelve a ser revictimizado y reviolentado por la sociedad. ¿Cómo crees que tu vieja te pega? O sea, no manches, ¿no? O sea, como si digo ese tipo de frases, como si de verdad nos tuviéramos que aguantar. Que el otro te lo está haciendo de emoción y ya te pegó y ¿cómo te vas a dejar? ¿No? ¿Cómo crees que pudo más que tú? Pues órale, rífate y regrésasela. Y entonces es una constante motivación para los varones para estar violentando y estar soportando violencias, ¿no? O sea, si yo voy y demando a una persona, a otro varón que quizá me quiso golpear o me amenazó o incluso me golpeó, las miradas en el Ministerio Público es de así de, chale, ¿y por qué no te defendiste? ¿O qué? ¿Qué te pasó? ¿Qué no pudiste? ¿No? O sea, ponen en juicio, en tela de juicio, mi valor como varón, mi valor de mi virilidad, pues, ¿no? Entonces, eso hace que los varones muchas veces no manifiesten que son violentados, y muchísimo menos de una mujer, ¿no? Entonces, algo que tenemos que hacer es aceptar, reconocer que sí somos violentados, atender estos tipos de violencia que están recibiendo los varones, como sociedad y como individuos, no burlarnos de estos varones que también están manifestando violencia, no recriminarlos, no hacer leña del árbol caído por un varón que ha sido victimizado, que además es muy fácil burlarnos de los demás, ¿no? En esta competencia constante que tenemos entre los varones, pues es re fácil burlarnos de otros varones. Entonces hay que dejar de lado esa posibilidad, hay que hacer ese trabajo individual de no burlarnos de que otro varón se queje de lo que sea, de no burlarnos de que un varón manifieste sentimientos que no están bien vistos hasta ahora, que un varón los manifieste como el miedo, la tristeza. Más bien hay que generar sociedades, generar redes de apoyo, generar grupos en el que los varones tengamos esos espacios en los que podamos expresarnos. Los varones no tenemos espacios donde expresar nuestras emociones. Los varones no tenemos espacios donde hablar de lo que nos pasa. Las mujeres sí, las mujeres, o la gran mayoría, estoy generalizando, tienen espacios para hablar con su comadre, con su amiga, con sus vecinas, ¿no? Se juntan y hablan de lo mal que les va en su relación o de lo bien que les va en su relación y se dan consejos y etcétera, etcétera, etcétera. Los varones generalmente nos juntamos o para hablar de deportes, o nos juntamos para emborracharnos, o nos juntamos para hablar de cosas de machines, como es de mujeres, de autos, etcétera, etcétera, etcétera,
y difícilmente, no digo que también haya varones que hablemos de nuestros sentimientos, pero difícilmente estamos generando espacios en donde hablemos de cómo me pasa, qué tal me va con mi paternidad, qué tal me va en mi relación de pareja, qué tal me va siendo yo hijo con mis padres, qué tal me va en mi trabajo. Difícilmente hablamos de nuestros sentimientos y de nuestras sensaciones. Entonces, quizá un deber como sociedades empezar a generarnos estos espacios en donde haya otros varones que empiecen a manifestar todas estas formas en que también son violentados y entonces generar esas redes de apoyo de las que hace ratito estábamos hablando, ¿no? La chamba es titánica, pues, es muy difícil, pero quizá lo podamos empezar a hacer. Y Sí, dice, justamente como dice Misael, una labor muy grande y pues bueno, esperemos que justo estos espacios generen, ¿no? O incentiven a las personas a reflexionar de esto y tomar acción en cuanto a, pues bueno, identificar nuestras emociones, hablar de ellas y que pues bueno, es algo que nos compete a todos, ¿no? A todas las personas, no importando grado académico, no importando estatus, ¿no? Entonces, Claro. perdón, Javi, nos ibas a leer otro comentario que teníamos acá. Sí, sí, sí. Yo que ahí me atravesé y te atropellé, perdón. Dice Mario, gracias Misael por reacomodar la pregunta y por las alternativas mencionadas. Y Ah, pones el vientos, Mario. pulgarcito arriba. Dice también Adri Palacios, que siempre se conecta y nos escucha, dice, el concepto que cada quien forma de la palabra amor es válido y precisamente por eso debemos tratar de entender que no todos lo demostramos de la misma forma. Y dice, gracias Adri, dice Gaby Barajas, generar espacios para que los hombres hablen y se expresen sobre sus emociones y preocupaciones. Pero también creo que será importante en esta reconstrucción y fortalecimiento del autocuidado, empezar a generar que todos los espacios sean espacios donde se puedan expresar. Es decir, no solo grupos de hombres o grupos terapéuticos de hombres, sino también que se normalice hablar de ello con el compadre, con el vecino, con el hermano o con el amigo. Gracias, Gaby. Sí, precisamente creo que eso pudiera venir a reforzar la respuesta, hablarlo, hablar, normalizar cómo nos sentimos los hombres, las mujeres, cómo me ha ido, traigo algo atorado, a lo mejor tengo a un familiar en el hospital y me siento mal, me siento de la chingada, cosas así, ¿no? Claro, claro. Siento, Eso sería lo ideal, que todos y todas podamos expresarnos libremente de nuestros sentimientos para que a todos y todas nos ayude. Ojalá que en algún momento como sociedad podamos lograr eso. dice Oscar Rodríguez, saludos Oscar. Gracias, mucho que reflexionar, sobre todo cuando se es hombre, porque introspectivamente he caído en comportamientos del amor romántico. Y vaya, creo que son todos los comentarios que hasta ahora han surgido. A todas las personas que nos vieron y nos están viendo, gracias por estar conectados. Sabemos que es difícil que estén conectados en viernes, pero pues es un día muy bonito para poder hablar de estas cosas antes de ver una película, por ejemplo. ¿No? Sí. Pues yo me quedo con muchas ganas, yo me quedo con muchas reflexiones, al menos, por ejemplo, en mi propio vivir día a día, alguna vez un vecino alcoholizado le gritó a mi esposa y, y yo no hice nada, yo me quedé así como, pues está alcoholizado y ella puede defenderse y ella puede hablar, ¿no? Obviamente no le agredió ni nada, pero después algunos vecinos me dijeron, uy, no, si a mi esposa alguien le grita, yo le rompo su, ¿no? Y me hacían comentarios, yo decía, oye, pero ¿por qué tienes que pelearte para demostrar tu poder, tu hombría, ¿no? Y eso a mí, en verdad, me generó así como bastante malestar. Y también, pues bueno, uno que trae un trabajo de rehacerse y reconstruirse, pues bueno, regresar a esa socialización, dices,
lo estoy haciendo bien, el entorno me dice que tengo que reaccionar de otra forma, ¿no? Claro, es lo que hace ratillo comentábamos de que la sociedad nos impulsa a mostrar la violencia, ¿no? Pareciera que los hombres tenemos que pulular la violencia por todos los poros. Ahorita que comentas eso, recordé un episodio similar que ocurrió por acá, por donde vivo, acá en su casa. Hubo un conflicto con algunos vecinos, y entonces uno de los vecinos empezó a gritarle a mi pareja en una junta vecinal, ¿no? Entonces, pues yo tampoco hice nada porque además, pues mi pareja es muy capaz de defenderse solita, ¿no? Entonces, se defendió, prácticamente lo dejó callado, y cuando ya hicimos la posreunión con los cuates, ¿no? Entonces, alguna de ellas, una amiga, me empezó a decir, ¿cómo es posible que no defiendas a tu esposa y que le permitas que la maltraten? Y yo así de, chis, ¿y yo por qué tendría que entrometerme si además ella lo sabe hacer muy bien? Ella sabe defenderse y poner en su lugar a las demás personas porque además ella tenía la razón, ¿no? Entonces, como bien dices, los varones que de repente hemos trabajado un poco en estas cuestiones de salirnos de estos roles de género impuestos, pues la sociedad nos recuerda que tenemos que regresar a esos carriles, ¿no? La bronca es que les hagamos caso, ¿no? Lo interesante es no quitar el dedo del renglón. Les decía hace rato, es una chamba constante del día a día, de estar trabajando siempre en no caer en estos roles, en no caer en la violencia, en no caer en el machismo. Yo no conozco ninguna persona que se haya desafanado del machismo totalmente, y si alguien me lo dice, yo lo dudo, simplemente porque vivimos en una sociedad machista, ¿no? Y siempre hay algo que nos sale del machismo, tanto hombres como mujeres, ¿no? No solo los hombres somos machistas. Entonces, pero sí el que podamos estar trabajando constante y continuamente, primero reflexionando de nuestra masculinidad, cuestionándonos esa masculinidad y trabajando en pos de tener unas mejores relaciones con otros varones, independientemente de que esos varones no tengan un trabajo de su masculinidad, y por supuesto mejorar las relaciones con las mujeres, ¿no? Entonces, sí es una chamba difícil, a lo mejor cuando estamos en nuestro grupo de trabajo, en donde otros varones han trabajado lo mismo, pues no pasa nada, ¿no? Hasta nos apoyamos, pero cuando ya salimos a lo que yo de repente en broma digo la vida real, es cuando nos damos cuenta de verdad el trabajo que hemos realizado, ¿no? O sea, sí soy capaz de no enrolarme en esas relaciones de violencia, o pasa algo en mí que termino por violentar. Que esto segundo puede resultar a veces relativamente muy fácil. Es muchísimo más fácil en esta sociedad violentar que no hacerlo. Pero entender que el violentar o no violentar sí tiene que ver con una decisión, ¿no? Eso de que me ganó el enojo y entonces perdí la visión e hice cosas, no, en algún momento yo decidí cuándo violentar, así como yo decido cuándo no hacerlo. Entonces lo que hay que trabajar es decidir constantemente el no violentar a nadie, ¿no? Entonces sí es una chambita bastante interesante, pero Y, creo y que las consecuencias de trabajarlo nos traen buenos dividendos a todos y todas. sí, Misael, y me sumo a ambos comentarios, ¿no? Que tal cual es identificar, ¿no? Qué me mueve, aquello que yo estoy sintiendo, ¿no? Y no necesariamente, dirían coloquialmente, engancharme con ese pensamiento. A lo mejor me viene un pensamiento, una sensación de, pues tengo que reaccionar así porque así aprendí, ¿no? Claro. Soy así y así me moriré, dirían. Y pues, tendría que ser de esa manera. Entonces, hay que echar ojo, ¿no? A nuestras creencias y elegir, ¿no? ¿Qué practicamos? Porque creo que a lo mejor y podemos tener ahí pensamientos que a lo mejor y son funcionales, pero no los estamos poniendo en práctica y esto es la parte más importante. Pues, Misael, pues creo que estamos concluyendo. No sé si, digo, creo que ya no teníamos más comentarios. Un gusto tenerte de nuevo por acá.
platícanos, coméntales acá a nuestros asistentes cómo te pueden encontrar, a qué te digo, algunos no se conectaron desde el inicio, ¿no? Para que sepan quién eres tú y pues bueno, esperemos nuevamente tenerte por acá. Ok, sí, claro, con muchísimo gusto. Mientras me convoquen y nos pongamos de acuerdo, yo estoy con ustedes platicando de estas cosas por demás interesantes, sin duda alguna. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación y bueno, para quienes no empezaron a escuchar la charla, yo soy Misael Rojas Salinas, soy médico egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM, soy educador sexual, soy sexólogo clínico, soy especialista en autoconocimiento, sexualidad y relaciones humanas y bueno, eh, entre las cosas que hago en estas cuestiones de la educación sexual es dar charlas, conferencias, talleres relacionado a todo esto del género y de la sexualidad en general. Y además soy psicoterapeuta en Caleidoscopía, que así lo pueden buscar en Facebook, Caleidoscopía, y aparecerá un logo bastante bonito. Ahí estoy y si quieren agregarme a sus amigos de Facebook para, pues ya saben que se siente chido tener un montón de amigos en el mundo virtual, entonces ahí en el buscador de Facebook pongan misael.rojas.125, ahí les aparecerá mi muro y pues ya nada más con que me hagan solicitud y ahí una forma en la cual podamos estar en contacto, ¿no? Y bueno, muchísimas gracias por la invitación. Y ya les dije, en cuanto me convoquen las veces que sea necesario para charlar de estos temas, yo encantado de participar con ustedes, Javi, Jos. Muchísimas gracias, Misael. Yo me dio muchísimo gusto todos los temas que tocamos. Con mucho gusto, desde la red Facilitando Cambios y desde Good Life Terapia vamos a compartir también el espacio de caleidoscopía. Esperemos que podamos seguir colaborando en el futuro y que hagamos crecer esta red. ¿Sí? Había algunos otros comentarios que ya no alcancé a leer por tiempo. Emilia, gracias por esta charla tan interesante. Hay algunas dudas que quedan ahí pendientes, lo podríamos dejar para otra plática. Muchísimas gracias a todas y a todos por conectarse. Y pues no me queda más que cerrar, ¿no? Yo le agradezco mucho a Jos por estar aquí también, por apoyarnos, por estar ahí siempre atento de nosotros. En verdad se siente muy bonito cuando podemos colaborar y dejamos, y ya por ejemplo hacemos un live juntos, ¿no? También me da mucho gusto tener a personas que saben del tema y que nos pueden dejar aprendiz como Misael. Gracias por tus palabras y gracias por la invitación. La dejamos abierta, como no, para que esto no se acabe aquí, esto continúa después. Y pues bueno, a nombre de la trabajadora social Gabriela Barajas, que es nuestra presidenta de la Red Facilitando Cambios, de nuestra coordinadora general, la doctora Angélica Romero Palencia, que es la directora general de Good Life Terapia. Les agradecemos mucho a las personas que se conectaron, le agradecemos mucho a Misael que estuviera con nosotros y a Jos también. Y pues bueno, nos vemos después. Jos, ¿quieres agregar algo? Pues quien todavía siga en la transmisión, les invitamos a que nos pongan comentarios de qué títulos, ¿no?, les gustaría ver próximamente. En caso de tener acá a lo mejor a Misael o quien sea. Y pues bueno, ya saben, pueden seguir a Misael, ¿no? En el canal que les comentaba, que es Caleidoscopía. Estás los jueves, ¿no? Por lo general también haces No, bueno, es que déjate explico, ese es otro espacio. Ok, Caleidoscopía es donde doy terapia y donde ok. generalmente nos Exacto, contactan para cuestiones de educación sexual. Y exacto. aparte colaboro en este espacio virtual que es un canal que se llama Un poco de mucho Un TV, poco de mucho. ¿no? TV es por Exacto. televisión, por supuesto, en el que participamos una serie de expertos y expertas en diversos temas, ¿no? Está variadito, por eso es un poco de mucho. Claro. Está variadito el menú y yo participo los jueves en punto de las 9 de la noche en un tipo videoblog en donde hablo temas pues que a mí me gusta Claro. hablar, me parecen interesantes y bueno, compartir con todas las personas. Esto es en Un poco de mucho TV, los jueves Exacto. a las 9 de la noche. Sí, exacto. Entonces, en estos dos canales pueden seguir a Misael y pues
Nuevamente nos veremos por acá en otro Facebook Live, en Good Life Terapia, y gracias nuevamente a todos los participantes. Seguimos en contacto, Misael. Javi, pues seguimos igual colaborando juntos y pues bueno, les deseamos una muy buena noche. Cuídense. Gracias. Bonita noche. Bonito fin Gracias, de Misael. semana. Bye.